Vamos a hacer esta reunión como en familia, por asuntos de tiempo, por todo. Un atento saludo para el doctor Alejandro Canal Lindarte, nuestro invitado de hoy, y para las entidades y personas que hacen posible que semana tras semana estemos proponiendo a la ciudad nuevos modelos humanos dignos de emular. Un saludo también especial a los asistentes a esta presentación, a los que han llegado a nuestra plataforma de Zoom, los que están conectando y los que van a observar después esta conferencia en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube. Esta es la 16ª actividad del año 2025 y la octava híbrida, presencial y virtual. Es también nuestra actividad número 492. Poco a poco nos acercamos a las 500 actividades en nuestra vida institucional de 19 años de existencia que acabamos de cumplir el pasado 5 de mayo. Esto significará un promedio de 26 actividades anuales y más de 2 actividades por mes. Francamente, me parece un volumen alto para una organización que ofrece a la región diferentes temas académicos y culturales. Atención a nuestras próximas actividades, todas en modo híbrido, es decir, presencial y virtual, y todas en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. La semana entrante no tendremos ninguna actividad porque el próximo viernes 6 de junio a las 3:30 de la tarde juega nuestra selección Colombia de fútbol. Ojalá ganemos para clasificar al próximo campeonato mundial. El viernes 13 de junio vendrá desde Nueva York el doctor Jaime Buenahora Pérez Cordero con su magistral conferencia Poder, Estado y Democracia a nivel global. Él va a presentar esta conferencia como más resumida de la que presentó en la Academia de Jurisprudencia hace unos meses. Esta gran conferencia está promovida por el Círculo de Periodistas y Comunicadores del Norte de Santander, la Fundación Cultural 5 a las 5 y la Corporación para el Desarrollo Integral de Cúcuta, Procúcuta. O sea, nos vamos a unir con el Círculo de Periodistas, ¿no? Para presentar la conferencia. El viernes 20 de junio se presentará el doctor Julio Foliaco Gamboa con su libro Transformar la Educación Superior en Colombia. Como pueden colegir de la anterior proclamación, seguimos haciendo esfuerzos para presentarles conferencistas y conferencias sobre temas y problemáticas interesantes, actuales, internas, nacionales e internacionales, que le agreguen valor a cada una de las personas que se conectan o asisten a nuestras actividades. Hoy viernes 30 de mayo, el doctor Alejandro Canal Lindarte presenta su conferencia La importancia de la salud mental. El doctor Alejandro Canal Lindarte es arquitecto de la Universidad de América, psicólogo de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, magíster en paz, desarrollo y resolución de conflictos de la Universidad de Pamplona, especialista en gestión de proyectos informáticos de la Universidad de Pamplona, diplomado en gerencia de empresas de la Universidad Externado de Colombia, también en gerencia de empresas de la Universidad de La Sabana y el sistema de gestión de calidad ISO de la Universidad de Antioquia y de Pamplona. Igualmente desarrolló una especialización en psicología neurocinésica y un diplomado en psicología clínica ISEP de la Universidad de Madrid. El doctor Canal Lindarte tiene una amplia experiencia de servicios en los sectores público y privado de la región, como director general, gerente, asesor, vicepresidente nacional, secretario de despacho departamental, gobernador encargado, investigador social, docente de pre y posgrado en 5 universidades, conferencista y ponente en simposios y congresos internacionales. Es columnista de La Opinión. En el campo de la arquitectura ha sido interventor de obras, evaluador particular y perito evaluador oficial. Como psicólogo atiende consulta clínica, terapias alternativas y proyectos de investigación en psicología social. Respecto del tema de la conferencia del doctor Canal, consultando la inteligencia artificial, nos aproxima a la siguiente definición, comillas. La salud mental se refiere al bienestar emocional, psicológico y social que impacta
cómo pensamos, sentimos, actuamos y reaccionamos ante situaciones de estrés. Es fundamental para el bienestar general y afecta nuestra capacidad para manejar el estrés, relacionando con los demás para tomar decisiones. Este puede ser el marco a tratar por el doctor Alejandro Canal Lindarte. Espero de los presentes y conectados la mayor atención. Recibamos a nuestro invitado con un solo aplauso. Yo sí. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Patrocinio. Yo quisiera que esto fuera más una charla que una conferencia y para que sea así, pues voy a comenzar con una broma y es que con esa cantidad de puestos, muchas tetas, dijo un amigo mío. Le faltó muchas cosas, le faltaron, por ejemplo, yo fui comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta 2 años, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos otros 2 años a nivel nacional, secretario internacional de la RACA, bueno, mil cosas más, muchas tetas en este uso. El cuento ese inicial me parece, antes de comenzar quisiera recordar hoy aquí en este recinto a alguien que muy seguramente estuviera ahí sentado, al doctor Rosendo Cáceres. Desde aquí un saludo cordial. Entonces, volviendo al tema de ese enorme recorrido por la vida, ¿por qué yo soy psicólogo? Como para comenzar a hablar de salud mental. Después de ejercer la profesión de la arquitectura y todo eso que ustedes oyeron ahora, eh, hice esa maestría en paz, desarrollo y resolución de conflictos. Y al terminar la maestría con un afán de seguir aprendiendo, dije, no, yo tengo que seguir estudiando. O sea, este ritmo que cogí ahora, si lo suelto, me pasa como muchas cosas en la vida. Todas esas experiencias, todos esos cargos, en todos esos cargos aprendí algo que después no ejecuté. Por ejemplo, director general de los Correos de Colombia. Es un negocio buenísimo. ¿Cuánta gente, cuántas empresas en el mundo no son multinacionales en ese cuento del transporte del correo y los paquetes? Bueno, yo aprendí de eso muchísimo, pero se quedó ahí. Igual de política social, cuando trabajé en la red de seguridad social en Bogotá durante 3 años, como sugerente de seguimiento de relación y control. Entonces, cuando terminé la maestría, dije yo no, yo tengo que seguir haciendo algo que de verdad me guste, me agrade, que lo haga no por como estudié arquitectura, que lo hice por el bendito capricho de ser arquitecto mejor que mi papá con un solo ojo. O sea, actitudes absolutamente emocionales que me han costado mucho en la vida. Entonces, cuando uno empieza a diferenciar que las decisiones que uno toma en su mayoría son emocionales, porque no permitimos que la información fluya a la corteza prefrontal, que es donde se analiza esa información y se toman decisiones racionales. Pues entonces vivimos en ese plan, tomando decisiones emocionales y poniendo a funcionar la corteza para, digamos que, sustentar o sostener o probar que esa actitud emocional nuestra era la correcta. Eso me hace acordar también de cuando la conferencia que le oí a uno de esos magos que hay hoy tantos en el mundo hablando de estas cosas, que decía el bienestar emocional, que finalmente es salud mental, está directamente ligado a lo que usted esté sintiendo con la vida. No es lo mismo decir voy a ganar que decir no voy a perder. No es igual. Y como usted le entre a la situación, la resuelve. Por ahí hay uno de esos videos en donde está el ejemplo del rompecabezas. Si usted ve el rompecabezas absolutamente, uy, yo no voy a ser capaz de hacer esa vaina, es dificilísimo, pues voy a perder mi tiempo, o sea, entonces nunca lo va a lograr. Pero si de entrada usted dice, uy, que, claro, eso se tiene que poder hacer y rápido, entonces lo hace. Eso es actitud. Bueno, entonces por eso, en ese momento, decidí que tenía que aprender a hacer algo que, que me hiciera sentir bien. Y me fui dentro de todo ese estudio por el cuento de la psicología. En la psicología siempre me encantó el tema de la clínica. Ahí la psicología tiene 12 o 15 ramas diferentes.
la pedagógica, la forense, la institucional, la familiar, la infantil, toda la que ustedes quieran. La clínica es aquella que intenta acompañar a la gente en el proceso de gestionar mejor sus emociones, que finalmente es salud mental. Bueno, entonces ese es el cuento de por qué yo soy psicólogo, porque me dio por estudiar el cuento de la psicología y la clínica. Pero cuando terminé de estudiar la clínica en España, un profesor muy querido me vio haciendo el diplomado en clínica con muchachas de 24, 23 años, yo ya era un señor que tenía 60. Entonces me llama y me pregunta y me dice, venga, ¿usted qué, man? O sea, ¿qué va a hacerle? Y yo, no, yo quiero... Mire, en Cúcuta hay una zona deprimida que se llama La Libertad y otra que se llama Atalaya, que son dos cerros que tienen tres valles. Entonces, desde allá yo quiero abrir un huequito, alquilar una habitación en una casa e ir a prestar el servicio social de la psicología clínica para manejo de las emociones de la gente. Y me dijo, y no, no vaya a hacer eso. Se va a frustrar usted y va a terminar mal. Va a terminar en terapia usted. Si la gente no le cuesta, no le pone valor, no ve que eso tiene un fondo, algo que pese, no sirve. Entonces se va a frustrar. Tiene que cobrar para hacer lo que va a hacer gratis, no le sirve. Entonces dije yo, bueno, desbaratado ese proyecto, entonces me puse a pensar qué más hacía yo con mi psicología. Además de investigaciones sociales que tengo en curso, que me gustan, por ahí hay dos o tres proyectos bien interesantes que ojalá algún día pudiera culminar. Eh, Entré en el cuento de la neuroarquitectura, que es una disciplina, una subespecialidad que hoy en día está funcionando muy bien, que tiene mucho que ver con la responsabilidad que tenemos los arquitectos en diseñar espacios saludables y no espacios insalubres. Imagínense este espacio con 60, 70 personas, ustedes en un computador trabajando, respondiendo a un call center todo el día, con un aire acondicionado split, un par de aire acondicionados split, sin para dónde mirar, encerrados en este cuento, tan, con una buena temperatura, pero consumiendo oxígeno a cuatro manos y botando CO2 en un espacio donde a las 4 de la tarde usted está absolutamente noqueado, porque no hay nutriente que sirva para el bienestar físico, el oxígeno. Bueno, entonces voy a pasar en el tema de qué es ese cuento del bienestar emocional. Y para eso es necesario que entendamos, como ustedes vieron al principio, el tema del estrés, el manejo del estrés del que hablaba Patrocinio. El estrés, el estrés según un cirujano de vías digestivas metido en este cuento que sustenta esto a través de su método científico, el doctor Manuel Sanz Segarra, de la Universidad de Cataluña. Dice que el estrés es una, una emoción que es absolutamente necesaria para cumplir con la labor que tiene el cerebro humano, que es supervivencia. La supervivencia. Ese es el objetivo del cerebro del ser humano, que el cuerpo humano sobreviva. Entonces, para eso está preparado. Entonces, el tema del estrés es una posición emocional del cuerpo humano en relación con la defensa de su supervivencia. Entonces, ante cualquier amenaza o cualquier déficit o cualquier posición que no sea equilibrada para el cuerpo humano, donde se sienta en posición de ser atacado de cualquier manera, instantáneamente se afecta el hipotálamo y la hipófisis da órdenes en las suprarrenales que empiezan a segregar cortisol y catecolaminas, o sea, adrenalina y noradrenalina. Y eso está muy bien, porque resulta que el cuerpo con esas sustancias empieza a trabajar de una manera enorme. El corazón se acelera, la presión sanguínea se sube, la segregación de azúcar para el consumo de energía en el hígado funciona, el riñón empieza a filtrar más rápido la sangre, los músculos se ponen alerta, los nervios, esa energía que busca el cuerpo para poder responder a ese supuesto ataque a la supervivencia que envía, órdenes que envía el cerebro. Entonces, ese excesivo consumo energético
en el cuerpo humano genera deficiencias en el resto de los organismos cuando eso no es momentáneo, porque cuando eso es momentáneo es natural, o sea, nos estamos preparando para defendernos de algo, de una cantidad muchas veces de eventos emocionales que no son ciertos o que no son reales. Eso es lo que nos imaginamos y ya con eso ya tenemos para que nos alteremos y nos pongamos alerta a ver cómo nos defendemos de algo que de pronto no existe. Ese exceso de estrés, vuelvo y les cuento, hace que el cuerpo humano empiece a generar situaciones complejas como la disminución del sistema de defensa del cuerpo humano a los ataques externos. Esas tres condiciones, la alteración del ritmo cardíaco, la respiración, el funcionamiento de los órganos, más el déficit inmunitario del cuerpo humano, hace que sea consecuencia de la mayoría de las enfermedades por las que se muere la gente, son accidentes, digamos, cardíacos y de su sistema circulatorio y del cáncer. Entonces, la gestión de la emoción es, en el fondo, el objeto a manejar para poder obtener una buena salud mental. Y ven el tema de la inteligencia emocional. Les comentaba ahora esa decisión mía de estudiar arquitectura con un solo ojo, en contra de cualquier recomendación. Al contrario, cualquier recomendación era una aliciente para seguir insistiendo en mi teoría de que yo era capaz. De hecho, lo fui. Pero lo fui a costa de un proceso muy complejo, emocionalmente hablando, que si a mí me hubieran enseñado a gestionar las emociones, a manejar la inteligencia emocional, pues yo seguramente sería otra persona y no estaría aquí sentado. Sería otra persona completamente diferente. Imagínense ustedes cuántas veces en la vida nosotros hemos tomado decisiones emocionales. Les quiero contar, ¿no? En este tema de la psicología, cuando uno hace tipo de preguntas, internamente uno se responde que sí, pero se prepara para responder que no, para negar. Yo no. Emocionalmente yo no, yo soy absolutamente racional para sustentar las emocionales. Bueno, entonces, ¿cuántas veces nos hemos estado en esa situación, por ejemplo, del perro? Uno va caminando y de pronto siente muy cerca un ojo. Inmediatamente usted se devuelve en posición de defensa, no de contraataque, a ver a quién le pone un puntapié en la punta de la lengua al que se atraviese y resulta que el perro lo está saludando, está moviéndole la cola. ¿Por qué? Porque usted actuó acorde con una orden emocional, de memoria emocional que está allá en la amígdala, en en el hipocampo, allá donde llega primero la información que usted percibe, siente y le genera una emoción a ese lugar. No deja, entonces usted actúa sin dejar que la información fluya, de nuevo les cuento, a la corteza prefrontal, que entre otras cosas es una de las cualidades por las que se diferencia el ser humano del resto de los seres vivos. Y se habla de que esa región inferior del cerebro, donde está la amígdala, es una región que se denomina reptiliana porque en la evolución, de acuerdo a las investigaciones académicas y científicas, es de lo más antiguo que pueda tener los seres vivos, que la corteza prefrontal es más nueva. Entonces existe eh, digamos, esa reacción natural que tiene el cerebro humano. Yo les decía que la función del cerebro humano es la supervivencia del cuerpo, pero tiene mañas, costumbres, le gusta verlo todo fácil, le gusta coger el camino rápido por lo fácil, le gusta actuar emocionalmente, no tener que gastar energía pensando, racionalizando y tomando decisiones a través de la confrontación de información. Es lo natural. Entonces, otro ejemplo de inteligencia emocional terrible, por ejemplo, es cuando usted está en un semáforo y el semáforo se pone en rojo, a usted no le gusta lo que está sonando, empieza a cambiar el radio del carro. Y en ese cuento se le pasa el tiempo y de pronto suena una corneta atrás que lo hace pegar contra el techo y usted pone el freno de mano, pone parking, se baja
Depende de la cara que tenga el señor, el tamaño del insulto, porque uno tampoco es pendejo. Si usted se va y ve a alguien muy grande, usted le dice, "Ala, pero ¿por qué me hace eso?" Pero si no, le va nombrando la abuela y la tatarabuela y medio mundo, en una reacción absolutamente emocional. Si usted deja que la información fluya 2 segundos, 3 segundos al cerebro, usted va a decir, y este señor o tiene cursias, o le van a cerrar el banco, o no puede entregar el contrato, o lleva a la mamá enferma entre el carro. Apurémosle. ¿Sí, sí, sí o no? En vez de bajarse a hacer el otro. Entonces, imagínense ustedes que a ustedes les hubieran enseñado a manejar eso. Enseñado no a que yo se los estoy diciendo, es que hay que aprenderlo como aprendimos a caminar o a hablar o a montar en bicicleta, para que no se nos olvide. Ninguna de esas cosas se le olvida a uno después de que la aprende. Entonces, igual, tiene uno que aprender a manejar las emociones. Y en el fondo, el tema de la salud mental es ese. Ahora, el tema es tan sumamente complejo que hay una psicóloga, eh, María Cesú, se llama, ella es por allá vasca, de arriba, del norte de España, que en estos días anda en unos festivales de psicología, llaman psicofesos, no sé qué más cosas, que son una serie de conferencias y reuniones que hacen a nivel internacional, enfrentándose directamente con un psiquiatra, diciéndole que la psiquiatría es una irresponsabilidad. Y empiezan con, digo yo, Omega, un momentico, entonces el personaje le dice, no señora, usted no está en lo cierto, o sea, nosotros nos preparamos como médicos primero para entender las cosas y después le dice, sí, pero es que ustedes no han aprendido lo esencial de qué es la conducta humana y por qué sucede, que ella maneja el enfoque cognitivo-conductual. Entonces es bien interesante ese proceso en que se encuentra hoy la salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros, yo por ejemplo, aprendí en lo que me enseñaron del manejo de la psicología de que yo no atiendo pacientes. Yo tengo clientes que quieren que yo les ayude a manejar determinada situación, de acuerdo a unas terapias que ya están establecidas, que dan resultado para ese tipo de supuestos trastornos. Ahora hablamos de los trastornos, qué es un trastorno y qué es otra cosa, los trastornos mentales. Entonces, bajo esa perspectiva, regálame un minuto. La inteligencia emocional es clave para tener una homeostasis. Esa palabra me ha dejado así absorto estudiando este tema. ¿Qué es? Homeostasis es el equilibrio que vive buscando el cuerpo humano a toda hora. Es una máquina casi perfecta. Nosotros la desequilibramos y ella se equilibra. Con una parte muy importante que vamos a hablar más adelante dentro del concepto de neurosinergia. Vea, yo quería, bueno, contarles eso. Ya hablamos de qué es salud mental. Hay aquí un par de conceptos que es bien interesante, que es la diferencia entre bienestar emocional y enfermedad o trastorno mental. El bienestar emocional y las enfermedades mentales son conceptos relacionados, pero muy distintos. Bienestar emocional es la capacidad de manejar las emociones y el estrés de forma saludable. Estamos diciendo que el estrés es constante. O sea, el estrés está en todo momento, hay que manejarlo porque ese estrés genera emociones y decisiones emocionales, poco racionales, que nos meten en problemas a cada rato. Mientras que los trastornos mentales son condiciones clínicas que pueden afectar el funcionamiento diario de una persona. Por eso, cuidar la salud mental es clave en ese tema. Bueno, hablemos un poco de los trastornos comunes. No quiero cansarlos muy rápidamente. Mire, el DMS, no tengo ese dato aquí yo. El DMS es una clasificación de trastornos que hace la Asociación de Psicología Americana y la FDA. Empezaron con el DSM-1, DSM-2, DSM-3, ya van en el DMS-6. Alcanzaron a tener 296 diferentes trastornos. Después bajaron a 266, subió a 270 y ahora son 216 los que están catalogados como, digamos, disfunciones del aparato cognitivo del ser humano. Cada una de esas
disfunciones, de esos trastornos, tiene una terapia que ha sido comprobada a través del tiempo, a través de investigaciones. Desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la psiquiatría, el tema es completamente diferente, que es una barrera que para nosotros es muy complicado de definir, nosotros los psicólogos. El psiquiatra es médico. Yo, por ejemplo, yo receto, pero yo receto neurotransmisores, macronutrientes, que son absolutamente claves y ahora que hablemos de alimentación les explico por qué. O yo receto valeriana o yo receto eh, cúrcuma, pero hasta ahí. Yo medicamentos no, porque no estoy autorizado para eso y además me parece que es el punto donde se traspasa la barrera de la salud mental, que la persona que generalmente llegue a necesitar un medicamento para poder controlar una gestión de una emoción, yo diría que es muy difícil que deje esa adicción algún día en la vida. Y si la deja, se va a sentir muy mal. Entonces, el tema nuestro, el tema de la psicología es terapéutico. Ya sí, definitivamente hay problemas psicóticos que no responden a una terapia necesariamente por la salud de los demás, del entorno y del contorno, pues habrá que. Llegar al tema de los fármacos. Yo lo acabo de decir, cuando la persona inicia con los fármacos, en la mayoría de los casos se hace de una manera muy responsable, termina siendo un daño muchísimo más grande a la persona. Por ejemplo, el tema de los fármacos, el tema del ritmo. Entonces, muchos profesionales irresponsables, por el hecho de quitarse al niño encima, que está demasiado inquieto, lo mandan al psiquiatra, el psiquiatra lo manda medicamentos, y lo que hace es dopar esa dopación que le dan al niño, cambia totalmente la conducta del niño y de ahí en adelante cambia la vida del niño. Usted tiene toda la razón. No puedo discutirlo, está en lo cierto, dijo un amigo mío. Con agravantes enormes. El señor que está haciendo eso, el señor que está volviendo a un personaje dependiente de su consulta mensual para que firme una, una fórmula que sin fórmula no le venden el medicamento, está trabajando en sociedad de una manera minoritaria con el laboratorio que vende eso. Entonces es otro negocio, ¿sí me entiende? Pero a costillas de, ellos dicen y tendrán sus razones de carácter médica de decir que la persona está tranquila. No solamente la persona, sino los que están al lado de él también están tranquilos y eso es salud mental. Porque es que agarrar a una persona que no se deja agarrar es muy complicado y que hace daño pues en el entorno. Son perspectivas, es que cuando yo voy a discutir a Orlando y a Alejandro en esa maestría de resolución de conflictos, paz y desarrollo, se usa mucho esa terapia, la terapia del 6. Entonces uno coloca, escribe aquí un 6 y le dice, ¿usted qué ve? Usted está viendo un 9 y yo estoy viendo un 6. ¿Quién tiene la razón? Y ahí estamos, ambos tenemos la razón. Qué pena, lo que pasa es que yo no quiero aceptar que usted la pueda tener de ninguna manera cuando se es exegético. Eso es lo que nos tiene a nosotros como estamos. Es manejo emocional también, ¿sabe? Yo lo he hecho muchas veces, yo no voy a decir aquí que es que yo soy perfecto, al contrario, en estos días alguien me vio en un grupo de motorizados que tenemos que me exalté, no tuve manejo emocional y mis compañeros de una vez me dijeron, ¡Uy, psicólogo! Entonces yo le dije, vea, nosotros los psicólogos también necesitamos psicólogos y necesitamos terapia para poder manejar nosotros mismos porque los cirujanos cardiovasculares no se operan su propio corazón. Entonces, pues, no somos perfectos. Bueno, muy rápidamente, entonces, miren, tenemos trastornos del neurodesarrollo, tan comunes hoy en día, TDAH y el trastorno autista, que es tan profundo que para eso hablaríamos toda la tarde solamente sobre el trastorno autista y el Asperger. Trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Eso son eventos que sacan a la persona de la realidad. ¿Qué es la realidad? Lo que la mayoría vemos, hasta ahí, porque de pronto la realidad es de él y la mayoría que estamos viendo cosas que no son como el cuento del burro, el pasto azul. Trastorno bipolar y trastornos relacionados. Usted no sabe cuántas personas se levantan así, se levantan bravas, se levantan sin ánimos, se levantan sin ilusiones, vacíos.
y de pronto por la tarde están en una tristeza completamente contraria a lo otro. O sea, vacío es que todo les importa un carajo, y de pronto entran en una tristeza horrible y una depresión. Es bipolar. O al contrario, están muy activos, muy esto en lo otro, y de pronto, de un momento a otro, les cambia el genio, como dicen por ahí. Trastornos depresivos. Ese tema de la ansiedad y la depresión, quisiera detenerme ahí en esos dos principalmente. Y hablemos primero de la ansiedad. Y la ansiedad tiene que ver exactamente con el estrés. Vea, gran parte del tema de la salud mental, de la importancia de la salud mental, yo ni cambié ese cuento, es entender qué es, saber que eso sucede, que existe y que se puede manejar. La ansiedad es producto del exceso de estrés. Y normalmente lo que hace es que la gente se preocupe, o sea, se ocupe antes de algo que muy seguramente no va a suceder. Ejemplo claritico, me mandé a hacer un examen de sangre hoy, pero tiene que ir a Bogotá y se demora 4 días. Son 4 días que la persona ansiosa, con un mal manejo de las emociones, se va a volver pedazo, se va a enfermar mientras llega el examen pensando que quién sabe qué es lo que tiene y lo que no tiene, y esto y lo otro. Un ejemplo claritico, sencillo, que nos pasa todos los días. Hay miles. O sea, es preocuparse antes de que las cosas pasen de una manera horrible, que hasta ni dormir uno se despierta por la noche y será que mañana, será que pasado mañana, que si el cliente, que si se va el negocio, que si esto, que lo otro, que si no sé qué, es una ansiedad completa. Esa ansiedad es exceso de estrés, y ese exceso de estrés ya les conté que produce biológicamente, que es la segregación de cortisol y cotecolaminas, que enferman. Cuando es constante, no es natural, entonces enferman el cuerpo humano. La depresión, digamos que es lo mismo, pero al contrario. No es preocuparse por lo que va a pasar, que muy seguramente no va a pasar, y es una preocupación que no tiene sentido porque no va a pasar, sino todo lo contrario, es vivir revolcándome en la pasión del lamento de lo que pasó. Si yo hubiera hecho, si hubiera parecido. Y uno vive dándole vueltas a cosas que pasaron hace un año, 5 años, 10 años, 100, 20, 30, 50. Gente que vive en sus procesos traumáticos de la infancia. Cada vez que se acuerda y se aterra, y entonces eso le genera odio, ira y una cantidad de esas emociones que no son manejables, porque viven allá, en la depresión, en el atrás, en el pasado. Hay una cantidad de personas que hoy en día están tratando de buscarle un remedio rápido a ese tema de la ansiedad y de la depresión, que es, mantienen un elemento común, que es el tiempo. La depresión está anclada en el pasado, inmodificable, y la ansiedad en el futuro, imprevisible. ¿Por qué no vivimos el ahora? Eso que nos regalan, que llamamos presente, que es ya, el ya. Entonces hay procesos terapéuticos como el mindfulness, la atención plena en el ahora, en el ya, que no son complicados de hacer, que se pueden aprender con un psicólogo a través de una serie de ejercicios. Volvemos al tema, eso no es magia, ni es alquimia, ni es brujería, ni nada de esas cosas. Son procesos que, que aprendiéndolo se pueden cambiar. Mucho más que cambiar, gestionar, porque no se trata de enfrentarse tampoco a las emociones. Bueno, además de los trastornos de ansiedad y depresión, hay otro tanto. Trastornos obsesivos compulsivos relacionados los unos con los otros, trastornos disociativos, trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Ese sí que es complejo, el que es hipocondriaco, para comenzar. Trastornos de alimentación, y ahí entonces quiero entrar en la parte final de la charlita, que tiene que ver con la continuidad de lo que le contaba al principio, de qué quería hacer yo con la psicología. Yo después de ese tema de la neuroarquitectura, dije yo, hombre, debe haber alguna forma de poder ayudarle a la gente a través de la psicología, a partir de mi conocimiento básico, que es mi enfoque cognitivo-conductual tradicional de la psicología, con otros, con algún plus que me permita mejorar el servicio que estoy ofreciendo de acompañamiento, que no es otra cosa, es un acompañamiento a gestionar emociones. Miren, una gestión de las emociones es oír.
Dicen que hay psicólogos que no hacen sino oír y de pronto es suficiente. Ustedes no saben el volumen de descarga emocional que tiene soltar lo que hay por dentro. Y la carga que significa retenerlo. Es que hay cosas que yo no le puedo contar. Se le puedo contar a uno, no le puedo contar a otro, y a ese otro no le puedo contar esta cosa porque eso no le interesa a él, o esto y lo otro, y usted nunca cuenta sus cosas. Y eso lo descubrieron hace mucho tiempo los pueblos del norte, que nos llevan una ventajita en ese sentido. Ventajas culturales, socioculturales y ambientales, como el tema de las estaciones, que los obligan a ellos a ahorrar, y a nosotros a decir volador hecho, volador quemado, fíjeme otro, mañana le pago. Y de ahí mucho de la consecuencia de nuestra evolución. Entonces, allá, el poder tener alguien con quien conversar, contarle mi cuento, comentarle qué voy a hacer. Mire, ¿usted qué le parece? Es que, no, espera un momentico, no actúe. Entonces empieza alguien que sí de pronto identifica la diferencia entre lo emocional y lo racional, que para nosotros es muy complejo. Nosotros decidimos emocionalmente y queremos justificar racionalmente, entonces no encontramos la línea donde eso es una cosa o es la otra. Si alguien nos ayuda a identificar cuál es la línea, podemos gestionar mejor ese tema. Bueno, para finalizar entonces, después de todo este cuento, dije yo, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, me puse a investigar y me encontré con tres terapias alternativas y con una disciplina o con un par de disciplinas que podrían mezclarse todas. Entonces, de ahí el nombre de mi proyecto que se llama Neurosinergia. O sea, es tratar de que diferentes conocimientos tengan sinergia en el fondo del proceso neuronal. ¿Cuáles son esas terapias alternativas? Me encontré, por ejemplo, con un tema que se llama la biofotomodulación. Eso es luz roja e infrarroja. La luz roja y la luz infrarroja está comprobado científicamente que actúan directamente sobre las mitocondrias, que son ese elemento que ya tiene la energía de las células, de todo el cuerpo, incluida la del cerebro. Entonces, cuando se estimula con determinada frecuencia electromagnética, lumínica, las células se activan. Indiscutiblemente está comprobado. Entonces, es una terapia que yo estoy usando, que me da un muy buen resultado, que está al servicio de todos ustedes. Ustedes no saben para todo lo que sirve. Los invito a que investiguen, ahora que todo está aquí. ¿Qué es eso de biofotomodulación? La otra cosa se llama estimulación magnética transcraneal. Es lo mismo, pero diferente. O sea, son unas bobinas magnéticas que generan unas frecuencias electromagnéticas también en determinada, digamos, de determinado equilibrio emocional, esa frecuencia. El cuerpo humano tiende siempre a seguir esas cosas que le gustan porque es facilista. Entonces, si usted tiene en el cerebro, está percibiendo una onda electromagnética de determinada frecuencia que sirve para determinadas cosas, el cuerpo tiende a seguirla. No hay mucho que demostrar al respecto de esa terapia alternativa, porque no quería yo ofrecer cosas mágicas. Todo eso es comprobable. La otra se llama neurofeedback, que fue la que primero me llamó la atención y de las que les cuento que a veces me deja dudas, pero es difícil de refutar. ¿Qué es la neuroretroalimentación o neurofeedback? A través de un hardware, cuesta un poco de plata, se realiza un electroencefalograma en 7 puntos diferentes del cerebro que toma nota de las diferentes frecuencias en las que se comunican las partes del cerebro. Frecuencias bajas, low, beta, gamma, teta, de esos a 4 a 8 hercios. Entonces, ese aparato determina un electroencefalograma y se lo envía a un software. El software lo que hace es que parametriza esa información cuantitativa, la vuelve números, la parametriza y la confronta con una base de datos a través de un algoritmo. Y dice, si el señor Canal en T3, T4, en gamma, tiene 483 en el derecho y 582 en el izquierdo, eso es obsesivo compulsivo. Punto. ¿Por qué? Porque dentro de los 14.000 que hay en la base de datos, los que tienen ese numerito son los obsesivos compulsivos comprobados. Entonces, ese análisis, ese mapeo cerebral, esa toma de señales que convierte eso en un mapeo cerebral, me hace un diagnóstico y me dice, vea, usted tiene este y este tipo de deficiencias en cuanto a su gestión emocional. Tiene que manejarla de esta manera. Pero además de eso, también me dice, utilice biofotomodulación y estimulación magnética transcraneal aquí y acá,
Pero además de eso, pilas con estos micronutrientes, que es un tema bien interesante. Los micronutrientes que son los neurotransmisores, que es la gasolina de las neuronas. Alguien me decía, eso es como que usted tenga un Mercedes 300 diésel y le eche gasolina. Lo dañó, pero no anda. Entonces, las neuronas requieren de ese tipo de alimentación para poder hacer el trabajo natural. Si no, lo van a hacer de manera deficiente y eso va a crear problemas. Entonces, esas tres terapias alternativas, biofotomodulación, estimulación magnética transcranial y bueno, el neurofeedback finalmente trae un entrenamiento en donde usted, enfrente de una pantalla, ve un video y a medida que usted va aprendiendo a modular la frecuencia con la que comunican sus células cerebrales, usted va ascendiendo en una barra. Entonces, a medida que usted va mejorando esa comunicación cerebral, se va moviendo un video que usted tiene enfrente y le suena. Es un ejercicio de aprendizaje como aprender a montar en bicicleta, igual, que después de que uno lo aprende no se le olvida. Serían esas tres terapias alternativas más dos, les dije dos actividades bien importantes. La una tiene que ver con la ingesta, la alimentación. Y les decía de los macronutrientes. Miren, normalmente ese tipo de elementos como el zinc, el magnesio, el yodo, el potasio, la vitamina E, la vitamina D, toda esa cantidad de micronutrientes que son neurotransmisores, vienen en los vegetales. Y nosotros tomamos vegetales. Pero resulta que el vegetal de hoy, la lechuga de hoy, no tiene ni siquiera el 20% del mineral, de los minerales que tenía hace 20 años. Por una sencilla razón, porque la está sacando de la misma tierra como se saca el petróleo. Saca el petróleo, acabó. Igual saca el mineral y se acabó. Entonces, la alimentación que nosotros tenemos hoy en día en ese sentido es deficitaria y requiere de una suplementación nutricional de neurotransmisores. Hay mucha literatura al respecto de eso. Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, tener quererse, que es parte de todo. Si usted entiende y comprende cómo funciona esa máquina que tiene una computadora, si la computadora no funciona, no imprime. No va a imprimir nunca nada. Si de aquí no funciona, no va a imprimir nada. O sea que haciendo una metáfora o alegoría, como hacía el Señor Jesucristo. Eh, Finalmente, entonces, está el tema de finalmente, el tema de la alimentación, con un tema que a mí personalmente me da muy buen resultado. Y yo digo, todas estas cosas es porque yo las he comprobado. O sea, yo estoy ofreciendo mejorías en esos sentidos porque yo soy cliente de eso. El tema, por ejemplo, del ayuno intermitente. Yo no sé si ustedes, quienes me conocen, me ven más delgado. Yo estuve obeso. Sí, muchas otras cosas más, hombre, qué pena, qué pesar. Para no contarle de otras. Entonces, me he sentido muy bien, me he sentido haciendo ayuno. Yo ayuno 18 horas, yo ceno a las 6:30, 7 de la noche, igual con mis perros, y almuerzo. Yo no me tomo una agüita y un tinto por la mañana. Y ya estoy acostumbrado, yo ya no necesito. No necesito comer nada, al contrario, si me ofrecen algo de comer, siento como que me va a caer mal. Entonces, no me lo como. Entonces, el otro tema es ese, es el tema de la nutrición, el tema alimenticio. Y finalmente, sería una tontería pensar en neurosinergia, o sea, partiendo del enfoque cognitivo-conductual tradicional, apoyado en las terapias alternativas de la biofotomodulación, la estimulación magnética y el neurofeedback, con principios básicos de buena alimentación y con el apoyo indiscutible y irrestricto de la inteligencia artificial. ¿Qué es eso de la inteligencia artificial? Bueno, si ustedes supieran qué es eso, la inteligencia artificial de verdad, pues ya nada se debería hacer. Todo lo que se haga, si no tiene la inteligencia artificial como apoyo, es deficitario. Se puede hacer mejor, sencillamente. Entonces, ese es el cuento de neurosinergia, que es en lo que me ando, dijo un amigo mío, para utilizar el sarcasmo, el doble sentido. Preguntas, si tienen alguna sobre el tema. Cuente, Alejo. Sí, sí. ¿Aló? Escuchándolo hablar al principio de su charla,
sobre su profesión de arquitecto y de cómo llegó después a la psicología. Hay un libro que compré en un Agaches en Caracas el siglo pasado y que yo había olvidado, pero usted hablando de su experiencia personal me hizo recordar. Se llama La psicología del lugar, del lugar. El autor lo leí hace mucho tiempo y si lo tengo, me comprometo a buscarlo porque no lo va a encontrar y yo se lo regalo. Él hace un análisis en el contexto urbano. Me estoy acordando de algo que leí hace más de 40 años sobre cómo el carácter de la persona se expresa de acuerdo al sitio en donde vive. Y es muy claro cómo, hablando del hombre de nuestra Guajira que vive en una zona desértica, es muy diferente en todos sus procesos emocionales y racionales al hombre nuestro que vive en la sabana de Bogotá. Esta es una metáfora que me acabo de inventar, pero me comprometo a buscarlo y si lo encuentro, Alejandro, se lo regalo porque le va a interesar poder leerlo. Muchísimas gracias. Vea, Psicología del lugar, ya ni me acuerdo del autor. ese tema es tan interesante que tiene mucho que ver también con ese tema de la importancia de la salud mental. Nosotros somos lo que nos dijeron que deberíamos ser, no lo que nosotros deberíamos ser. Hay dos ejemplos claves en ese sentido y el uno es el niño, el bebé que se le rompió el pañal y le pareció que eso que estaba ahí era como interesante y empezó y de pronto llega la mamá y lo ve todo cagado. Hasta ahí fue felicidad. Y ahí para adelante ese muchachito quedó frustrado de que eso es feo y es horrible y es asqueroso y es enfermizo y es de todo lo que usted quiera. El chino estaba feliz, lleno de caca sin ningún problema. Le enseñaron que eso era malo. Y hay otro ejemplo, me parece terrible, terrible. Yo sé que la mayoría de ustedes lo sufren y son cosas que uno no tenía por qué sufrir. Yo me siento muy mal, muy, muy mal. Entrando en la universidad, yo estoy cumpliendo 40 años de ser docente. 25 está cumpliendo el programa de arquitectura de la Universidad de Pamplona este año. Estando en la universidad, ahorita no estoy sino allá en la Universidad de Pamplona en la arquitectura y veo venir una dama, digo una dama de 20, 22, 23, 21, 24, con una blusa transparente y unos pechos que yo hice así y volteé inmediatamente para el otro lado porque sentí pena, vergüenza, ¿sí me entiendes? ¿Cómo así? Yo porque, además porque es que socialmente está penado, yo no me puedo fijar mi mirada en los senos de la niña porque la estoy agrediendo. Y en el fondo es verdad, pero es que, ¿por qué me enseñaron a mí a que eso era rico o que era bueno o que tan malo, pero era tan malo? Los niños que viven en sus sectas indígenas, sectas, digo yo que perdón, en sus grupos indígenas, desde chiquitos están viendo a la mamá y a las hermanas y a las tías con los senos al aire. Y no hay seno que los alborote. No hay seno que los vuelva, que los estrese para que los vuelvan ansiosos. Entonces es el contexto en donde uno vive que lo vuelve pedazos. Eso es psicología social, doctor, y tiene mucho que ver con salud mental. Definitivamente nosotros somos eso. Y la gestión de las emociones no solamente es la gestión de las emociones mías, es la gestión de las emociones con los demás. Y ustedes dos, a mí me da risa porque en el análisis mapeo ese que me hicieron a mí del neurofeedback, dice que yo soy opositorio y contra no sé qué cosas y de todo eso que ustedes son. Yo soy, por naturaleza. Me criaron así. Me levantaron dentro de un contexto de eso que entre otras cosas no es malo. Yo los prefiero a tenerlos a los dos amigos así y aguantármelos así, de que sean bobitos. Los prefiero así. Que duden y que discutan y que pongan a trabajar la máquina de vez en cuando, así sea para defender posiciones emocionales de manera racional. ¿Alguien más? Cuénteme, Orlando. Que valga para la transmisión.
Muy gratamente sorprendido, Alejandro, de esa nueva faceta. Yo no se la conocía. Me parece bien interesante y me surge un asunto entre nuestra idiosincrasia, que muy bien la ha definido Patrocinio, de ser mamagallistas. Eh, Me parece totalmente de acuerdo con Patrocinio que es un asunto absurdo para nosotros los cucutoches. ¿Cómo podríamos hacer ese trabajo psicológico, no uno por uno, sino hacerlo más general, a ver si logramos actividades como por ejemplo esta, que es tan importante, casi 20 años Patrocinio, trayendo cultura, temas de discusión, etcétera, etcétera, a ver si logramos incidir un poco más, por ejemplo, la cutaneidad que también ha manejado la cátedra de la urbe y esas cosas, hacerlas como que sean, mejor dicho, que tengan más impacto en nuestra sociedad cucuteña y evitar cosas como, por ejemplo, hoy cuando dije que venía para acá, me dijeron, usted aquí va a perder el tiempo. Yo me volteé, lo miré, le dije, ¿usted sabe de qué está hablando? Y simplemente me vine. Sí, son cosas, sí, son demasiados, digamos, manifestaciones de estupidez que ojalá las pudiéramos controlar. Esa sería la pregunta. ¿Cómo haríamos para que esto que hoy usted nos enseñó de una forma bien interesante, lo pudiéramos multiplicar y que el impacto de la Fundación 5 a las 5, por ejemplo, sea mucho más fuerte en el cambio de esa cocutaneidad que muchas veces nos ahoga? A ver, Orlando, qué interesante su comentario. Eh, Al respecto, mire, tratando de mirar las cosas desde el punto de vista positivo para responder positivamente ante ese comentario que le hicieron ustedes de que iba a perder el tiempo aquí. Cuando alguien emitió esa opinión de por qué venía, fue porque se interesó en saber qué era. Cabalgamos, Sancho. Entonces, nosotros los cucuteños, mire, yo ahí le traje ahorita a Patrocinio el libro de resultado de la investigación producto de mi maestría, que se llama Violencia homicida en la fronteriza ciudad de Cúcuta. Yo estuve aquí, en este recinto, hablando sobre ese tema, en el 5 a las 5, ya hace bastante rato. Eh, el, al hacer ese estudio, nos dimos cuenta de muchas cosas sin ser psicólogos. Estábamos trabajando desde la academia, haciendo investigación en la maestría, de cómo somos nosotros, esa cucuteñidad de la que usted habla. Nosotros somos un tema bien especial hablando. Somos geopolíticamente estratégicos. Aquí pasan cosas que no pasan en ninguna parte del mundo porque es que no tienen la misma temperatura, ni la misma posición, ni los mismos abuelos, ni los mismos ríos, ni los tres valles. Sí, sí, nada de esas cosas que tenemos nosotros aquí que somos tan particulares. Somos cosmopolitas, por ejemplo. Entonces, identidad cosmopolita es difícil construirla, se construye a través del tiempo, es una cultura. Por ejemplo, los neoyorquinos se sienten, los que no son de ahí de todas maneras, si llegaron allá, se sienten neoyorquinos y lo defienden y sienten sentido de pertenencia. Aquí ha sido muy complicado porque el tema el atractivo nuestro ha sido pendular. Aquí ha habido épocas, las hemos vivido nosotros que somos del siglo pasado, antes del 83. Esta vaina era el paraíso, ¿o no? ¿Recuerdan ustedes? Por ahí estoy escribiendo un libro que se llama El viejo tango de la ínsula para contarles una cantidad de cosas bien bacanas. Después viene esa caída horrible y de aquí se va esa ave de verano, ese que vino, hizo plata y se lo llevó. Está escrito en el otro libro. Hay una cosa que se llama ahí La Panacea, un cuentico que se llama La Panacea, que escribí por allá hace cualquier 40 años. De un paisita que vino para acá, hizo hasta para vender, hasta que se cayó el bolívar y picó caucho. Por aquí dejó dos hijos naturales que nunca reconocí. El resto, y así mucha gente. Entonces nosotros los que nos quedamos aquí, como que el tema ese mire, si alguna particularidad tenemos es eso que tenía Rosendo.
Rosendo era un cucuteño absoluto lleno de querer por esta vaina, ir al estadio del Cúcuta Deportivo. Pues sí, hay muchos como él que sienten la cucuteñidad. Ni siquiera de quién es el Cúcuta, el toche ese. Perdón, no debo expresarme de esa manera. Y mire, todavía hay el fervor del Cúcuta Deportivo. Nosotros no tenemos eso. Entonces es muy difícil construir cultura cuando cada uno quiere ir por su lado y es egoísta. Es muy difícil, o sea, aquí hacer empresa y pregúntele a alguien, usted va a ir, y diga, venga, fulanito, imagine, yo que vivo en esas, inventándome cosas. Bueno, ¿será que, mire, yo tengo un lotecito allí, ¿qué tal si se me, uy, no, Alejo, yo sociedades no. Y la mayoría piensa igual, sociedades son problemas. Si desde que usted construye una sociedad no busca la manera de baratarla, pues, ¿de cómo la va a abaratar? La sociedad que comienza la tiene que baratar, porque eterna no puede ser. Entonces, definamos cómo la vamos a acabar. Dime. Pues no es pregunta. Más o menos lo que voy a explicar acá es un trabajo que estamos haciendo después de haber terminado un curso sobre el diplomado de la Cucutaneidad. Yo escuché todo, a todos los conferencistas, pero siempre hacía la pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros los cucuteños para cambiar esa mentalidad que tenemos? Yo sé que yo no, con mucha sinceridad, yo no soy de acá, pero me siento mejor que un cucuteño, porque uno debe ser agradecido de las personas que me han dado para hacer lo que soy yo. Pero lo que decía usted es complicado y también hay que decirle allá, porque nosotros tenemos un grupo que es voluntario, que surgió de ese diplomado y que hemos insistido y estamos trabajando nosotros lo que es cultura ciudadana. Y dentro del trabajo que hacemos, comenzamos lo que es identidad y pertenencia. Y uno detecta fácilmente cuando uno lee libros de Vázquez, Corinaldi, que habla verdaderamente de la característica de la personalidad del cucuteño, pero a grandes rasgos. Pero nunca decían de qué forma tenemos que cambiar nosotros como personas, porque como somos tan diferentes, y usted lo decía, es muy complicado hacer cambiar porque usted vivía en un ambiente totalmente diferente. Y para llegar verdaderamente es un trabajo que usted mismo lo decía y lo confirmaba, es complicado cuando verdaderamente trata uno de organizar para trabajar unidos, no lo tenemos. Y de ahí puede surgir una pregunta, ¿qué hacer a nivel institucional, a nivel familiar, para buscar esa unión para poder trabajar a nivel empresarial? Porque aquí hemos detectado que cada uno trata por todos los medios de salir adelante sabiendo que necesito del otro. ¿Qué hacer? Sigo haciendo la pregunta, ¿qué hacer? Porque es complicado para que cambie una persona mentalmente. Yo comencé a hacer un estudio sobre lo que es identidad. Y la identidad comienza biológicamente. Y también en el ambiente que usted lo decía, que yo nazco, o mi familia. Es fundamental ese trabajo que hay que hacer. Pero sigo haciéndome la misma pregunta. ¿Cómo llegar a las instituciones familiares, escolares, universitarias, para que cambiemos esa mentalidad? Mire, un ejemplo claro. Yo soy ocañero. Y lo primero que le dicen a uno es saludar. Decir buenos días, buenas tardes. A mí me impactó la primera vez que yo llegué aquí. Hasta que llegué al punto de decir, no vuelva a saludar. Pero como a uno le enseñaron que uno debe ser espontáneo, aunque no me conozcan, etc., pero
uno debe seguir insistiendo. Y en el grupo, digo, ¿qué estamos haciendo? Estudiando a nivel físico, a nivel económico, a nivel social y cultural sobre Cúcuta. Porque para hacer un trabajo, para de cambiar de mentalidad, pues hay que comenzar con lo más fácil. Ahí están las instituciones escolares. Pero no tiene esa disposición. Porque yo también fui educador. Uno ve que a veces usted en una institución, si usted aporta un proyecto, tiene que sacarlo adelante usted y usted pide ayuda y a veces no la hay. Y ese es un problema grave aquí. Mientras que yo hice una comparación con el ambiente que hay en Medellín, yo tengo una hija allá, uno ve que la mentalidad de un antioqueño es totalmente diferente a la nuestra. A nivel económico, no se diga, se colaboran. Si uno ve la forma de organización, es otro ambiente. Y por eso lo que decía mi compañero, los ambientes físicos también influyen mucho en el comportamiento nuestro. Y si hay que seguir hablando, hay que mirar qué clase de liderazgo tenemos y qué tenemos que hacer para tener esos liderazgos que antes creo que no era de mucho trabajo, pero hay que hacer un trabajo fuertemente en esa parte. Entonces, es una pregunta que estamos nosotros, que yo lo considero como una utopía. Es cómo hacer para cambiar verdaderamente la mentalidad de un cucuteño. Se me ocurre para responderle y ya terminar, que me da pena con la gente. Una opción, debe haber muchas, pero tiene que, en mi concepto, debería ser una política pública de la alcaldía de la ciudad, por ejemplo, en donde no sea un proyecto de un gobernante, sino sería una política pública de la ciudad a 30 años, a 40 años, que tendría que comenzar con los niños y en las escuelas, a tener un programa claro en donde se les enseñe que tres son más que dos, como filosofía, ¿se me entiende? O sea, tres son más que dos. Además a querer este cuento salir adelante. Mire, para terminar, muchísimas gracias por haber venido a conversar conmigo este tema. Y al respecto quería decirles que los que estamos aquí ya todos, excepto la dama, pasamos la mitad de la chequera. El tema de las enfermedades degenerativas es bien, bien preocupante. Y en Neurosinergia podemos ayudarle a esas personas a que tengan un deterioro más lento, para hablar en términos absolutamente reales. Entonces, los invito a que le cuenten a quien vea por ahí que tenga algún tipo de problema, de que tenemos la posibilidad de ayudarlos en ese sentido. No solamente del manejo de las emociones, sino a través de esas terapias a mejorar las condiciones de esas personas que de verdad están para donde vamos nosotros al final. Mil gracias y buena noche. Muchas gracias para todos. Buenas tardes.